Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro transatlántico entre estos dos centros del Instituto Cervantes, el Instituto Cervantes de Lyon y el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, que es este centro que saben tiene el Instituto Cervantes en Harvard University. Estos encuentros, como saben ya algunos de ustedes, consisten en una serie de conversaciones en torno al español que echamos a andar hace ya más de año y medio, la doctora Juana Gil, directora del Instituto Cervantes de Lyon, que está conmigo aquí en la pantalla, y yo misma, directora del observatorio, con destacados especialistas, conversaciones que nosotras moderamos y en las que ellos, nuestros invitados, reflexionan en torno a un tema importante relacionado con el español. El tema de hoy, como saben, es los retos que plantea la traducción de la lengua española a otras lenguas, en este caso al francés y al inglés. Y para ello contamos con dos traductores relevantes procedentes de Estados Unidos y de Francia, que van a reflexionar sobre las diferencias y los desafíos que plantea la traducción de la lengua española al francés y al inglés, centrándose en cuestiones de tipo sintáctico, léxico, pragmático, fonético, por supuesto estilístico y literario, desde el punto de vista de la peculiaridad de cada una de las lenguas y de los retos que supone el trasvase. Nos vamos a centrar en la traducción literaria porque se trata, creemos, del discurso más rico y más complejo, ya que el discurso literario explota al máximo las posibilidades de la lengua y por ello pone a prueba el talento, el conocimiento y la creatividad de los traductores. Tenemos la gran suerte de contar hoy entre nosotros con Valerie Miles y con David Ferré, quienes abrirán sus intervenciones presentando brevemente cómo conciben ellos la traducción y cómo abordan sus proyectos y quizás también leyéndonos un fragmento ilustrativo de su obra, de sus traducciones. A continuación habrá entablaremos el coloquio en el que Valerie y David responderán a preguntas planteadas por Juana y por mí y luego serán ustedes invitados a participar en un coloquio final en el que podrán plantear sus preguntas preferiblemente a través del chat de la plataforma. De modo que sin más pasamos a presentar a nuestros invitados y puesto que tengo yo ahora mismo el uso de la palabra, empiezo yo presentando a Valerie Miles, a quien tengo la alegría de dar la bienvenida una vez más al observatorio. Valerie Miles es editora, traductora, escritora norteamericana, aunque afincada ya desde hace algún tiempo en Barcelona, de modo que está a ese lado del Atlántico, no a este nuestro del observatorio, pero va a hablar desde la perspectiva de este lado del Atlántico. Y en Barcelona, decía que reside en Barcelona porque además de esas funciones de traducción y de edición, trabaja como profesora de traducción literaria y de escritura creativa en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En 2003 cofundó el proyecto de español de la revista Granta, que precisamente fue el motivo del lanzamiento del último número en español de esa prestigiosa revista de la Universidad de Cambridge, fue el motivo del evento con el que pudimos contar con ella el año pasado. Y ha dirigido también la editorial MC en España, dirigió también el catálogo de Alfaguara y trabajó con el grupo italiano Mauri Español también en España. Actualmente, además de dirigir el proyecto español de la revista Granta, colabora con medios como The New York Times, El País y The Paris Review, y es fellow del Fondo Nacional de las Artes de Estados Unidos. Entre sus traducciones más recientes mencionaré simplemente la novela Crematorio de Rafael Chirves, la novela corta Porque ella nunca lo pidió de Enrique Vilamatas, o el Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot. Entre su labor de edición mencionaré la edición de Nabokov and Exile de Azar Nafisi, publicada en Yale University, libro que dio origen al clásico Leer Lolita en Teherán. Valerie Miles fue finalista del Dublin Literary Award, ganó el premio PEN por su traducción de Eso también pasará de Milena Busquets,
y ha sido también comisaria de la exposición Archivo Bolaño 1977-2003, fruto de su investigación en los archivos privados del escritor, que también dio lugar a una edición realizada por Valery de los manuscritos póstumos del autor. Y como escritora puedo mencionar, puedo mencionar un libro de Valery, Mil bosques en una bellota, que reúne conversaciones con algunos de los escritores contemporáneos más importantes del siglo XX. Terminaré esta semblanza de Valery Miles diciendo que la Fundación del Libro de Argentina la destacó en su momento entre los profesionales más influyentes en el mundo del libro. Así que es un auténtico placer recibir aquí a Valery Miles. Muchísimas gracias, Valery, por aceptar nuestra invitación. Y cedo la palabra ahora a mi colega y amiga Juana Gil para presentar a nuestro otro invitado. Muy bien, muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Voy a presentar a David Ferré, de nacionalidad francesa, es francés, que es editor, traductor teatral del español al francés, director de escena y profesor. Lógicamente, como es tan polifacético, voy a tener que resumir bastante cada una de esas vertientes, porque si no, nos alargaríamos muchísimo. En primer lugar, en su faceta de editor, es el creador y director de la editorial francesa Actualité Edition, dedicada exclusivamente a difundir la dramaturgia en lengua española del siglo XXI, así como a fomentar los intercambios culturales entre los países a partir precisamente de esos textos que traducen y que son traducidos y publicados. En ella, en la editorial, los dramaturgos hispanófonos se agrupan en distintas colecciones dependiendo de sus lugares de origen y con ella, con esta iniciativa, esta editorial, se da respuesta sobre todo a la necesidad de difundir esos trabajos en tierras francófonas. Ya se cuenta en la colección ya se cuenta en la editorial con una colección dedicada a autores españoles, con una colección dedicada a mexicanos, autores mexicanos, a uruguayos, a cubanos y argentinos. En total, unos 30 textos traducidos y publicados. Ferré dirigió asimismo la publicación de las obras completas de Coltés con la editorial mexicana Paso de Gato en 2014. Como traductor, su segunda vertiente, inició su carrera traduciendo ya autores emblemáticos. Es el caso de Juan Mayorga, con su obra El traductor de Blumenberg en 2003, o de Sergio Blanco, María Velasco y José Manuel Mora, su obra Los cuerpos perdidos, 2012, un trabajo que precisamente fue Premio Nacional de Traducción. Y en esta línea interesa resaltar también que, entre otros cargos, actividades que no puedo enumerar aquí, David es presidente del Comité Internacional para la Traducción y la Diversidad Lingüística del Pen Club francés. Su vertiente de director de escena se apoya en la carrera de dirección, de escena naturalmente, que cursó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid durante los años 94-98. Su trabajo de máster fue La esquina de la traducción teatral o El viaje del texto, cuya publicación se prepara actualmente en París. Entre 2019 y 2020 dirige el proyecto internacional Nuevas Dramaturgias Españolas y Francesas con el Centro Dramático Nacional de Reims, la Comédie, y el Teatro Español de Madrid con La Uña Rota, compañía española. Finalmente, como profesor, cabe destacar que desde 2010 da clase en Telecom, que es una agrupación de las grandes escuelas francesas de ingeniería, y su enseñanza se enfoca en la escritura en el ámbito de la innovación a partir de imaginarios míticos y del catálogo editorial de Actualité Edition, que es la plataforma que he nombrado antes. Desde 2018 es también profesor de dramaturgia en el Laboratorio de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas de París y dirige habitualmente y muy frecuentemente diversos talleres de dramaturgia siempre sobre los imaginarios teatrales contemporáneos. Normalmente entre las ciudades de París, Madrid y Ciudad de México se va repartiendo, muchos de los cuales, de estos seminarios me refiero, son auspiciados por el Instituto Cervantes. Así que he resumido rapidísimamente porque es una persona tan polifacética que es complicado hacer una síntesis.
Y bueno, pues solo me queda dar las gracias, por supuesto, a David por haber aceptado, al igual que Valerie, esta invitación. Y tal como ha explicado Marta y está previsto, ahora les vamos a dar la palabra a cada uno de ellos para que expliquen un poquito brevemente cómo abordan ellos el trabajo de la traducción, cómo abordan cada proyecto, cuál es su concepto del trabajo del traductor y, por qué no, si lo desean, que lean un pequeño fragmento de alguna de sus muchas traducciones realizadas. Valerie, cuando quieras. ¿Se oye? Muy Sí. bien. Bien, perfecto. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Juana y Marta por invitarnos a estar aquí y hablar de traducción al Instituto Cervantes. Yo creo que estos encuentros son realmente muy interesantes y solo en las conversaciones que hemos tenido para preparar, la verdad lo que he aprendido de David Ferré ya ha valido muchísimo la pena estar juntos y conversando, ¿no? Básicamente, para decir un poco mi opening statement, puedo decir que hemos ido de lo que en un momento hace décadas Elliot Weinberger habló de una necesidad problemática, ¿no? Así se llamaban hace décadas a los traductores, una necesidad problemática. Ahora, hoy en día, un poco más como la imagen de la traductora como una figura intelectual con agencia y sensibilidad que produce conocimiento porque es comisaria de encuentros culturales. Esta frase a mí me parece muy bonita y o sea, tengo que también hablar de este libro In Translation, porque me parece uno de los libros que como últimamente he leído que más me ha guiado en algunos pensamientos. Es editado por Esther Allen y Susan Panofsky, ¿no? Yo eso creo que se aplica mucho en mi caso, simplemente porque la traducción, yo no entiendo la traducción simplemente como que alguien me da un texto, lo traduzco a otro idioma, sino que hay muchísimas formas de traducción y en un momento enseñaré algunas de las cosas que he hecho para demostrar, ¿no? Esta idea como muy amplia de lo que es la traducción. A Borges, como todo el mundo sabe perfectamente, le fascinaba el proceso de traducción y dijo, ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone la traducción, con lo cual siempre está muy abierta, ¿no? a conversaciones acerca de métodos. Pero yo estoy como más como del lado de Gadamer en el sentido de que para mí el único método es que no hay método en la traducción. Para mí cada traducción es muy diferente. El reto es encontrar para cada traducción lo que necesita esta traducción y en este momento y para los fines, ¿no? Cada libro crea su propio método o más bien proceso, que me gusta un poco más esta palabra. Pero quiere decir que no quiere decir que no es bueno pensar. Yo creo que pensar la traducción es riquísima, además de la larga historia que tiene evidentemente, pero a mí me gusta mucho leer a escritores, a traductores hablando muy específicamente sobre procesos que han tenido sobre como su trabajo, como por ejemplo mi admiradísima Edith Grossman, traductora del Quijote. Pero también hay que admitirlo, y creo que todos estaríamos de acuerdo, que hay grandes teóricos que luego resulta que son pésimos traductores, con lo cual también hay que admitir esto, porque yo creo que la traducción es en parte, tiene una parte técnica, una parte científica, si se quiere, pero también es un arte. Hay que tener oído especialmente, creo, y durante mucho tiempo yo escribía mucho a lo que decía, bueno, al movimiento
hermenéutico de George Steiner, ¿no? Me gustaba mucho, al menos lo veía como menos método y más como un proceso de... Pero es curioso porque hace poco estuve en conversación sobre la traducción con una poeta uruguaya que se llama Ida Vitale, y Ida, que tiene 98 años y ha ganado el premio Cervantes a los 96 y medio, también fue traductora y tradujo desde Simone de Beauvoir a Pirandello. Y ella hablaba, en vez de como Steiner habla de confianza, pero luego agresión, ¿no? Incorporación y todas estas cosas, ella habla de amor, habla de cómo la traducción es casi como acercarte a un amante y desvistes el amante y revistes el amante en otra ropa. Cosa que al principio yo pensé que es una butad de una señora mayor siendo como divertida, pero en realidad me puse a pensar y estuve leyendo hace poco un libro muy interesante que se llama Poesía en Traducción, que tiene un ensayo maravilloso, ensayos de Aurelio Major o de Olvido García Valdés, y también uno de Andrés Sánchez Robaina, que es muy interesante, donde también habla del amor. Entonces veo que no estoy muy, o sea que estas ideas en realidad estoy viendo. Entonces yo creo que la traducción es técnica, arte, oído y amor a las palabras, a las letras y al pensamiento. El sentir profundamente el proceso de extrañamiento en el movimiento entre los dos idiomas y el viaje fenomenológico entre lenguas, ¿no? Y la oportunidad también de sentir en cuerpo propio el asombro del lenguaje. Yo diría, lo dejo ahí, que es un poco mi declaración. Solo quiero enseñar, Joseph, si puedes poner estos tres imágenes. Os enseño cosas que he hecho con traducción, solo para que veáis que la traducción se lleva a lugares muy diferentes. Esto es del Farsi, que no hablo, pensando mucho en T.S. Eliot, lo que dice de Ezra Pound, que era quien inventó, ¿no?, la poesía china para Occidente. Luego podemos hablar de esto. Pasamos, Joseph. Esto también es un poema de traducción de Laura Healy de la Universidad Desconocida, que es una intertextualidad de Bolaño que también encontré, y la importancia de las intertextualidades en la poesía, en la traducción de poesía, que es otra cosa que podríamos trabajar. Y finalmente, Joseph. Este es el Tercer Reich, que es el manuscrito de Bolaño, que se puede ver sus propias correcciones ahí encima. Y bueno, pues todo el trabajo que he hecho en el archivo y con los manuscritos inéditos de Bolaño, también de alguna forma es una traducción. Y es una cosa muy extraña, ¿no?, que una persona que no viene del español como idioma original estaría así trabajando en un archivo y trabajando en los manuscritos. Entonces la traducción es mucho más que simplemente la traducción de un texto en una lengua a otra. Ahora leeré una breve parte de la traducción que he hecho del libro de Rafael Chirves, que es Crematorio, que es una novela. La parte que yo he seleccionado para leer muy rápidamente es la parte donde, bueno, es de una familia, es una saga familiar. La hija, en la familia hay un como pater familias y su hermano ha muerto. Es una familia muy rica, que están trabajando en la inmobiliaria, y él ha ganado muchísimo dinero con la construcción, y para una parte de la familia la devastación de las tierras de la costa donde están en Valencia, ¿no?, más o menos.
Entonces esta parte es la hija, el hermano ha muerto, están todos en el momento del dolor, de la pérdida. Ella está viendo que su hijo pequeño se va en avión y está como está sintiendo el dolor de la pérdida, viendo a su hijo y el avión partir, también le está como dando una doble sensación de mucho dolor. Entonces aquí lo leo. Felix is up there. If he scrunches his face up against the window, he'll be able to see the diseased landscape, the buildings packed one on top of the other, the lots, the cranes, the stillness of the shroud-like sea beneath the burning light of noon, the white light, livid, a corpse's light, the light of a morgue, filtered through clouds of desert dust, the dust raised by backhoes rummaging under the earth's skin, the dump trucks tipping debris into a landfill, light like a nightmare, dust like cosmetic powder caking the scrublands, the desiccated trees, the construction sites. In Juan's words, the unexpected always happens. Something comes that takes even the prophets by surprise. We're starting to see the Antichrist now. He's coming, he's among us. His name is Concrete, like the title of a Soviet novel. He's been hidden among us for a century, frolicking like a pet, and we never noticed the little darling has rabies. He's been getting more and more violent, poised to attack as soon as we try to pet him. Sylvia argues, no, it's not something that's happening. It's what is already here and doesn't work for us anymore. Cement and congestion. In Sylvia's mind, the harsh light of the present overlaps the temperate light of her seaside memories, the kind of light that used to cut things into silhouettes, illuminated objects, the picnic basket, the happy pieces of fruit, the vivid colors of the towels, as if they contained reflective material, as if a miracle were taking place every day, a kind of transubstantiation, the light of yesterday before the light of this morning. An airplane passes by the other side of the glass, cutting through the air, made of an infinitude of little black dots, a pointillist painting, a faded Surratt, inclining, tilting upward and to the left as it takes flight. She can't see the logo on the fuselage to know for certain that it's carrying Felix. It passed by the window diagonally and is no longer there. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerie. Bueno, David, por favor, es tu turno. Gracias. Ok, hola, buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Mucho gusto y muchas gracias, Valerie, por haber tomado la palabra antes. Así ya puedo seguir en este diálogo que hemos iniciado en este marco, tú y yo, por lo menos. Más que nada, a modo introductorio, quería por lo menos apuntar algunas cosas que ha dicho Valerie, que ha comentado Valerie, pero las quería retomar, digamos, por mi propia cuenta, ¿no? En efecto, creo que traducir no tiene nada que ver con un transporte, no se trata de llevar un texto a otro idioma, ¿no? Como fue el caso durante muchos años, muchos siglos, y más bien es una experiencia del mundo, ¿no? Yo esta experiencia, obviamente, hablaré un poco como Valérie de yo, ¿no? Este yo que tan problemático es a la hora de traducir precisamente, porque el traductor o la traductora dice yo, pero no es él, pero sí es él. Entonces, estamos siempre en esta dualidad de la cual ya hablaré un poco más adelante. Pero sí quería apuntar que yo solamente traduzco teatro, dramaturgia, hispanófona y actual. Y con eso quiero decir que descubrí el idioma español a la vez que descubrí el escenario, ¿no? Y esta experiencia del mundo remite a la experiencia del lenguaje, básicamente, lo que es el lenguaje a la hora de hablar. Y no tenemos conciencia de ello, y menos mal, porque si tuviéramos que tener conciencia de ello todo el tiempo, no podríamos comunicarnos, no podríamos usar el sentido para comunicarnos, ¿no? Pero el hecho de descubrir un idioma en un espacio que es teatral, que es ficticio y a la vez es muy real, me permite asentar que la ficción a la hora de trabajar en la traducción no existe. Lo que existe es el lenguaje como un material físico, ¿no? Y esta experiencia del mundo, de uno mismo, de una misma, de los demás, a través del lenguaje,
me permite trabajar en un espacio bastante protegido de la cuestión contextual del texto, ¿no? Y de eso también hablaré un poco más tarde. Entonces, respecto a la cuestión de la dramaturgia, querría aquí hacer un pequeño sinopsis sobre la cuestión de lo que es la dramaturgia, ¿no? Porque obviamente estamos en un marco ahora lingüístico, pero traducir una novela no es lo mismo que traducir otro género, ¿no? Que sea teatro, poesía, ensayo, ¿no? La dramaturgia tiene como etimología el drama. El drama, según Aristóteles, que lo conocemos bastante, tiene que ver con la acción. Y la acción dramática no es el movimiento dentro del escenario, es el movimiento de las palabras mismas dentro de un texto. Y cuando traduzco y cuando hablo de traducción, no hablo más que de esto, cómo se traduce una acción dramática con el lenguaje, ¿no? Uno. Segundo, el lenguaje de un texto dramático y dramatúrgico está articulado, digamos, a partir de esta acción dramática que tiene que ver con un conflicto, ¿vale? Pero tiene que ver con varios niveles de escritura, que son los diálogos, las didascalias, el metatexto, en fin. No voy a entrar en estos detalles ahora, pero sí que me parece muy importante apuntar que cuando traduzco intento hacer que sea lo menos psicológico posible. Los personajes como tal, Valéry ya se apunta, ¿no? En eso, no tienen psicología a la hora de traducir, son palabras nada más, ¿no? Y creo que aquí radica el cometido del traductor, de la traducción, por lo menos, ¿no? Llegar, tener acceso a este espacio no semántico, sino sinestésico, que tiene que ver con la experiencia de los cinco sentidos de la palabra, y que eso es un taller muy subjetivo que se plantea. La teoría nos ayuda mucho, nos apoyamos en la teoría, pero como tal no la utilizamos. El taller que un traductor, una traductora se propone es abarcar el lenguaje tal y como suena el lenguaje, por sus imágenes, por sus sonidos, por sus olores también, ¿no? Y todo eso me da también pie para rematar la cuestión del amor. Creo que traducir es un acto de amor. Es decir, es la cosa la más complicada y la más conflictiva que exista en el género humano. Quiero decir que se suele hablar del amor en el espacio, por lo menos de la traducción, como un encuentro entre un traductor, una traductora, un autor, una obra, esta cosa muy romántica, ¿no? Muy suave, ¿no? Yo creo que el encuentro amoroso tiene que ver más bien con la diferencia y con el conflicto. Y que traducir un texto no es buscar el reflejo exacto de este texto en otro idioma, sino más bien los huecos, lo que no existe en el texto primero, digamos, ¿no? Lo que no puede dar el idioma primero y que tendría que dar el otro idioma, el francés en mi caso, ¿no? Obviamente eso es muy metafísico lo que cuento ahora, ¿no? No es místico, pero un poco metafísico, como cualquier tipo de aproximación sobre el amor, ¿no? Pero a la hora de abarcar un texto no intento traducir la equivalencia. Durante mucho tiempo, medio siglo, hubo un teórico francés, Larimal, que hablaba del el paradigma de la traducción lingüística como un paradigma, ¿no? Como un idioma uno, un idioma dos, y había que conseguir una equivalencia, ¿no? De hecho, se hablaba de una pérdida entre estos dos espacios, ¿no? Yo creo precisamente que al revés se gana, se agrega algo en el idioma segundo, porque precisamente va a buscar algo que no existe en el primer idioma, ¿no? Que tiene que ver con la historia de los países, de las culturas, que tiene que ver con los autores, con la experiencia de cada autor, tanto los autores originales, digamos, como, y eso es otro punto que quiero apuntar, como los autores que son los traductores, porque, como bien lo decía Valéry, al traducir una obra la traduce Valéry, no la traduce Juana ni David, ¿no? Y esta subjetividad del lenguaje es lo que convoca, lo que nos invita la traducción a tener en cuenta. Eso es una situación, o sea, eso apunta para una situación muy complicada en el espacio también económico. Hace medio siglo los traductores no cobraban para trabajar. Era como un acto secundario para pasar el tiempo en casa, más o menos. Exagero un poco, ¿vale? Pero el caso es que hoy en día los traductores tenemos una cierta autoría como autor de la traducción. Esto
significa que hay un sujeto que somos nosotros, no digo nosotros, nuestro lenguaje y nosotros a la hora de traducir, quien firmamos esta traducción. Por lo tanto, creo que precisamente la traducción es un traslado, eso sí, pero no tanto de un texto hacia otro texto, sino de un cuerpo. Cuando yo traduzco, y tiene que ver con el teatro, supongo, pero creo que la literatura, y estoy convencido, digo, la novela es igual, se traduce un cuerpo, y el cuerpo es un texto muy emblemático de Joyce y Artaud. em, la lengua, lo que llamamos la lengua, es un cuerpo, y este cuerpo es, antes de ser semántico, textual, significar algo, es, repito, una experiencia. Y entonces, Juana estaba hablando ahora en mi bibliografía de un trabajo de investigación que hice que se llama la esquena de la traducción. Y la esquena de la traducción para mí es un espacio que está detrás del texto, que tiene que ver con imágenes, con sonidos, con luces, es una cosa que tiene que ver con la pintura, con la música, que voy a buscar. Mientras voy traduciendo, surgen estas imágenes, estos sonidos, estas experiencias que tengo yo a la hora de traducir un texto, y es a partir de este material, que tiene que ver más bien con el arte contemporáneo, si hablamos con propiedad de las cosas, pues intento rearticular un texto que se llama la traducción, ¿no? A partir de los requisitos, digamos, de la dramaturgia. Por lo tanto, creo que hay que, para mí, por lo menos en cuanto a la traducción, hay tres postulados que podrían resumir mi postura, mi posición, perdón, respecto a esto, que es uno, la ficción no existe a la hora de traducir, la ficción textual, literaria no existe. Dos, lo que llamamos el dialogismo, ¿no? Las locuciones, los locutores que están dentro de un texto son las voces que se han de traducir y atrapar, coger, diríamos en castellano, estas voces dentro de un texto no tiene que ver con la psicología de los personajes, sino tiene que ver con la subjetividad, la percepción del traductor. Y es el último punto para sintetizar, tiene que ver con lo que Jacques Rancière, que es un teórico francés, llama la palabra muda, hablando de las novelas de Dostoyevsky. La palabra muda es la palabra que está detrás del texto, tanto de los personajes como del mismo autor. Y creo que conseguir una traducción es conseguir atrapar esto. Obviamente es muy subjetivo, pero creo que también se puede comprobar, o por lo menos leer, cuando una traducción funciona bien, es porque la traducción tiene un tono en un texto, ¿no? La tonalidad del texto, más allá de que si una palabra es exactamente igual que la que hemos traducido, esas cosas, ¿no? Que siempre nos reprochan, ¿no? En los comités y tal, ¿no? Pero que más bien una traducción es una tonalidad y esta tonalidad tiene que ver con lo que Flaubert, el querido Flaubert, novelista del siglo XIX, llamaba la voz interior de un texto. Y creo que precisamente hay que traducir para transmitir esta voz interior que hace que traducimos literatura o teatro o poesía y no traducimos documental del mismo modo, ¿no? Y creo que me estoy pasando un poco de tiempo. Creo que para terminar voy a leer, si me permiten, 10 líneas nada más de este texto que comentó Juana, que se llama, que es un texto español de José Manuel Morra, dramaturgo famoso en España y, y que, y que escribió este texto en el 2008, una cosa así, en México, en Ciudad de Juárez, en la afiliación de Bolaño, en cuanto a la desaparición de los cuerpos de las chicas de Juárez, ¿no? Y, y entonces os voy a leer en bilingüe. Son 10 líneas cada uno. Tenéis aquí en la pantalla la edición que sacamos en la editorial nuestra aquí en París. A la izquierda tenéis el texto español, a la derecha francés. Y voy a leer las 10 primeras líneas de lo que es el parlamento medio de la página. Primero en castellano, obviamente. Estamos hablando, perdón, de la violación de una niña, ¿vale? En su propia cama, nada más. Que está viendo solamente un poco de luz llegar, nada más. El hombre permanece inmóvil. Durante una hora entera no mueve ni un solo músculo. La niña sigue sentada en la cama. El hombre vuelve a encender la linterna y a apuntar sobre el celeste de sus ojos. En ese momento llega a sus oídos un resonar apagado, como el que hace un reloj envuelto en algodón.
es el latir del corazón de la niña. Esto aumenta aún más su furia. El corazón de la niña parece estallar. Y entonces en francés sería, digo, l'homme demeure immobile. Pendant 1 heure, il ne bouge pas un seul de ses muscles. La petite fille reste assise dans le lit. L'homme rallume la lampe de poche et vise à nouveau le bleu de ses yeux. C'est alors qu'un écho lointain parvient à ses oreilles comme celui d'une montre enveloppée dans un coton. C'est le battement de cœur de la petite fille. Cela accroît encore plus sa fureur. On dirait que le cœur de la petite fille va éclater. Nada más. La última frase que acabo de leer precisamente, y ya hablaremos de esto más adelante, la sintaxis de la frase está al revés en la traducción, lo cual tiene mucho sentido en cuanto al hecho que el corazón estalla. Perdón. Y nada más, perdón, me extendí un poco, discúlpeme. Muy bien, gracias David. Vamos entonces a la parte central de esta sesión de hoy, en la que vamos a entablar un diálogo Juana y yo con los dos traductores, y cedo la palabra a Juana para que inicie las preguntas que hemos agrupado, como os decía antes, por el tipo sintáctico, léxico, etc. Juana, puedes empezar, tienes tú la palabra. Juana, no te oímos. Perdonad, que lo apago para que no se oiga y luego siempre se me olvida. Bien, pues estaba empezando a decir que ahora que ya conocemos cuál es la concepción del oficio del traductor y de la traducción en sí, en términos generales, por parte de nuestros dos invitados, pues me van a permitir a mí, que no soy especialista en traducción, que descienda a detalles más concretos, digamos, a problemas que a mí desde fuera, desde mi perspectiva de una persona que es profana en esto, me parece que deben ser muy difíciles, ¿no? Entonces, mi primera pregunta yo creo que se la dirijo más a Valerie, porque se refiere a las diferencias que existen, que son muy fuertes en la sintaxis del inglés y del español, ¿no? Que no son dos lenguas romances en los dos casos, o románicas, ¿no? En el caso del inglés. Entonces, ¿cómo aborda, cómo trata ese problema de los calcos sintácticos? Por ejemplo, el hecho de que pues el español usa más verbos y el inglés usa más nombres de acción, o que hay mucha más movilidad en el español, en el orden de la frase, que en inglés, porque la morfología es más rica y lo permite. Si eso le preocupa, si eso lo tiene en cuenta, antes, después, en fin, ese tipo de preguntas. Y por supuesto, David, si puedes luego aportar algo sobre el francés, o si en francés no tienes esos problemas, nos lo cuentas también, si eres tan amable. Valerie. Sí, hola, gracias David, me ha encantado escucharte y bueno, gracias por la pregunta y nos encaminamos en la conversación. Sí, claro, es mucho más difícil entre el inglés y el español en el sentido sintáctico y hay muchos problemas o sea, esto es uno de los problemas, ¿no? que el traductor tiene que abordar. Y creo, bueno, como hablamos de eso antes, tú me diste el ejemplo, ¿no? En español utilizando pues, palabras como lo que podría ser decir conseguir o sea, lo que podría ser conseguir los proyectos y generar nuevas expectativas, y luego la generación, consecución, ¿no? Decir algo así raro entre las formas de traducir generación de nuevas expectativas, que sonaría muy mal, o definición de los objetos en vez de definir los objetos, ¿no? Que se suele utilizar en castellano más el infinitivo o el gerundio, quiero decir. Entonces, bueno, en estas
cuestiones siempre es, ahí es donde es difícil, ¿no? Porque depende de exactamente el contexto a lo que estás traduciendo. Y es muy difícil no cometer estos problemas de calco. Muchas veces en el inglés es como exactamente al revés, ¿no? Tienes que convertir la pregunta al revés, pero digo la frase al revés, pero luego puede causar todo tipo de problemas en las frases colindantes, ¿no? Porque de repente uno está al revés y que no está siguiendo el flujo de las frases que están alrededor. Y para mí es una cosa que miras caso por caso. Mi forma de hacerlo de todas maneras, yo siempre, y eso yo sé que algunas personas no están en absoluto de acuerdo conmigo, pero para mí no hay nada mejor que cuando un editor te dice, ¿quieres trabajar con este autor y traducir esta obra? Y si te vienen con una obra, no sé, de Simone de Beauvoir, por ejemplo, no tienes que preguntar si lo quieres hacer o no. Básicamente sabes que si es Simone de Beauvoir y me apetece o no. En estos casos, como he estado hablando con Ida Vitale, muchas veces me gusta traducir sin haber leído antes. O sea, y mucha gente dice que esta es no se debería hacer. Pero a mí a veces me gusta traducir como el lector, como la lectora, cómo lee la lectora, ¿no? Descubriendo, según estoy trabajando, descubriendo lo que está pasando, cómo lo haría una lectora. Luego después, una vez que ya tienes lo que es un borrador, y el borrador es como lo leería alguien que simplemente está traduciendo mientras lee, luego vuelves sobre lo que has traducido. Y ahí es donde tratas los temas sintácticos, como más peleagudos, las que más peores han salido. Porque puede ser, muchos escritores sabemos, tienen tics, ¿no? Y puede ser que este tic se vuelve varias veces y no lo sabrás hasta el final si es que la solución necesita ser una solución de todo el texto o solo de esta frase, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer el segundo borrador o revisión, ya pensando en temas sintácticas y de oído, de qué tal suena, ¿no? En inglés. Y luego, si puedo, y esto es siempre lo mejor, lo dejo pasar un buen rato sin tocarlo, sin volver a leerlo, para distanciarme del texto, porque el tiempo te hace, o sea, tenemos el problema, Georges Boulet habla de esto en la fenomenología de la conciencia del lector. O sea, estás tan dentro del texto que incluso un calco no lo oyes, porque estás demasiado cerca. Tienes que salirte temporalmente, o sea, no recordar nada y no tener como los dos, no compulsar las dos versiones. Y ya cuando lees ahí, esta es la mejor forma para mí de solucionar estos problemas de calcos, porque te va a sonar mal. O muchas veces no entiendes lo que has traducido porque ya estás lejos del texto y no recuerdas lo que es el original. Entonces, eso es muchas veces como hay que abordar eso. También con el inglés, entre el inglés y el español, sintácticamente y también fonéticamente, tienes que a veces decidir si vas a utilizar palabras germánicas que vienen del anglosajón o si vas a utilizar más que vienen del latín, ¿no? Y entonces utilizo napkin o utilizo serviette. Y esto también tiene mucho que ver con, o sea, es algo que después vuelves y decides, porque las palabras en anglosajón son más cortas y más rápidas, ¿no? Y cambia muchísimo también ahí, puede ser hasta incluso cómo organizas una frase. Muchas gracias, David. No sé si quieres añadir algo. Pero además, aparte de que nos cuentes algo sobre esto mismo,
Yo estaba pensando en otros casos como que sí que afectan al francés, como por ejemplo la presencia o ausencia de sujeto, que no es que te cambie tanto el significado, pero sí te cambian mucho los matices, ¿verdad? Y eso sí que ahí el francés tiene también problemas, aunque tenga menos que el inglés, porque se parece más al español, pues sí que hay ahí me imagino, ¿no? Que alguna vez te habrá pasado de tenerte que parar a pensar si pones el sujeto o no lo pones el sujeto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, gracias, Juana. Respecto a lo que decía Valeria ahora, yo comparto absolutamente esta postura de empiezo a traducir sin conocer apenas el texto. O sea, quiero decir, lo he leído por lo menos 2 veces el tiempo de decidirme, porque yo además decido lo que traduzco, ¿no? Pero lo leo una vez, 2 veces, digo, vale, este sí lo vamos a seleccionar y lo voy a traducir. Y no empiezo a hacer lo que dan, o sea, esos son clases de maestría casi, ¿no? En la universidad, como el contexto y que si los personajes, que si el autor, bueno, en fin, un trabajo que supuestamente viene a preparar la traducción. Respecto a eso, creo que la experiencia del traductor, que casi es una improvisación inmediata con su propio texto, es maravilloso. Es la única manera de despegarse del texto, ¿no? Porque cuanto más lo vas estudiando, más tu cerebro, tu conciencia y lo que sea, te va a pedir que estés cerca del texto, como un deber, ¿no? Esta cosa del deber, ¿no? Moral. Entonces, comparto perfectamente, o sea, totalmente, completamente, perdón, esto, tanto cuanto más siendo teatro, pero no porque el idioma se habla, porque es un idioma hablado, bla, bla, bla. No, no, es porque creo que realmente la única manera de distanciarse del el primer texto es saltar ya como a la piscina directamente. Eso. Y respecto a lo que decías, me preguntabas, Juana, el yo pienso es muy complicado, porque en español de España se pienso, no yo pienso, ¿no? Pero en el español argentino o mexicano igual sí, yo pienso, ¿no? Entonces, esto ya habría que Muy matizarlo. Y complicado. no, o sea, como traduzco de todos los españoles, digamos, de Sudamérica, de México, etcétera, obviamente me ha costado mucho pasar del castellano España al mexicano respecto a esta pregunta, porque los mexicanos ponen pronombres en o sea, cada palabra casi, ¿no? Que si yo, que si tú, que si vos, que usted y tal, ¿no? Entonces, respecto a esto, o sea, si hablemos solamente del castellano de España, yo ahora mismo lo utilizo para romper el ritmo o para intentar generar otro ritmo en la misma frase en francés. Antes lo quitaba. El yo pienso quitaba lo quitaba. Pero en francés no puedes quitar el yo. C'est je pense. El verbo no supone. Entonces intento, porque el yo también es moi, ¿no? Entonces, bueno, entonces es moi je pense. Quiero decir que al rematar esto en castellano, remato en francés doblemente con la puntuación. De eso no hemos hablado. Yo trabajo mucho con la puntuación. Obviamente poner una coma después del yo pienso, moi, virgule, je pense, no es lo mismo que je pense, No, ¿no? claro, Ujú. claro. El sujeto no es el mismo. Entonces, bueno, pues para responder de manera muy concreta es esto. Y respecto a la cuestión de la sintaxis del cuerpo de la frase, lo que sería el cuerpo de la frase, en el ejemplo que os leí, el corazón de la niña parece estallar, dicen en castellano. Hubiera podido traducirlo literalmente, ¿no? Le cœur de la petite fille semble éclater. Y ya está, ¿no? Seguís el mismo ritmo en la frase, pero el parece, me parece que es una cosa muy española, además, parece, lo he vuelto a poner, o sea, lo he puesto al inicio de la frase, para designar, para mostrar lo que estamos viendo, que es el corazón de una niña que estalla, lo cual nos da, en vez de tener le cœur de la petite fille semble éclater, nos da on dirait que, y ya nos muestra precisamente la acción que está pasando. Entonces, eso es un trabajo ya de inversión, digamos, dentro de la frase de la situación, de quién habla. No sé si me explico bien. Muy bien, muchísimas gracias. Paso Marta. entonces sí a preguntar otro tipo de cuestiones y empiezo por una cuestión que es peliaguda en el proceso de traducción y también en el estudio de la traducción, que es la cuestión del
bilingüismo y el multilingüismo en los textos originales. Yendo de menos a más, por ejemplo, ¿cómo lidiáis, Valerie, con los anglicismos que puedan aparecer en un texto español y David con los galicismos que puedan aparecer en un texto francés cuando traducís, obviamente, a vuestras respectivas lenguas? ¿Qué pasa con ese anglicismo que queda camuflado al traducir al inglés o el galicismo que queda camuflado al traducir al francés? Por ejemplo, se aparece la palabra timing inglesa para darle un tono de profesionalidad o de modernidad en el texto español. ¿Qué pasa con esas connotaciones? Y yendo más allá, más difícil ya sería la pregunta de qué hacemos cuando los personajes, puesto que estamos hablando de literatura, los personajes mezclan distintas lenguas en el texto. Cuando el texto es multilingüe, bilingüe, ¿qué hacéis? ¿Cómo lidiáis con ese problema que se multiplica por 1000 cuando una de las lenguas que son que es la lengua que marca la extrañeza en el texto de origen, es la lengua a la que vosotros traducís, con lo cual deja de ser extraña porque es la lengua en la que va a aparecer el texto meta, la traducción? Bueno, pues cualquiera de los dos. Valerie, por favor. Bueno, es muy interesante y no es fácil. Y repito otra vez que mucho depende del contexto. Elliot Weinberger, por ejemplo, habla muchas veces de que si no puedes conseguir el efecto en una frase, quizás en una frase cercana puedes sí jugar de alguna manera, ¿no? Y hacerlo más grande así. Entonces, una palabra como timing es posible que lo dejaría como timing, ¿no? Y simplemente porque también en inglés tiene este efecto, o sea, es una persona que está hablando evidentemente sobre algo profesional probablemente, pero es una pena porque allana un poco el texto, ¿no? Y entonces, bueno, a veces se puede buscar otras maneras de hacerlo y hay veces que se puede hacerlo al revés y ponerlo en en el idioma del que estás traduciendo, que también en algunas ocasiones hago, sí, es más importante el efecto de que alguien está utilizando otro idioma que el sentido de lo que se está diciendo, ¿no? Que también, bueno, es un posible efecto. Eso con un anglicismo. Con otros idiomas, yo siempre lo dejo en el otro idioma, porque digo, si están utilizando otro idioma en el castellano, si en el original están citando o diciendo algo en francés, pues ahí lo dejo en francés o en cualquier otro idioma que se está utilizando, porque creo que el efecto es igual, ¿no? De alguna manera. Siempre pueden haber excepciones. Nosotros, por ejemplo, en Granta estamos trabajando en un número que se llama justamente Poéticas del Lenguaje y reúne textos de escritores de todas las lenguas de España. Tenemos varios escritores vascos, catalanes, un asturiano, un valenciano, gallegos, y en algunas ocasiones ellos pues o citan porque en el original es ¿no? En sus lenguas y a veces citan en español desde su lengua. ¿Y cómo consigues esto? Funciona en el inglés, pero no funciona en el castellano porque allana, ¿no? Entonces, bueno, justo son una serie de los problemas que estoy tratando, pero hay un escritor asturiano que se llama Joan Bello y justamente Joan muchas veces cuando escribe en asturiano, él se traduce a sí mismo al castellano y muchas veces deja en el castellano asturianismos. Y entonces cuando lo traduzco al inglés, dejo todos los asturianismos. Evidentemente todo el castellano alrededor está traducido al inglés y los asturianismos se dejan ahí tal cual, incluso sabiendo que quizás un español puede entender el asturiano porque no es tan alejado, lo cual sería mucho más difícil para un anglófono,
¿no? Porque está 2 veces, ¿no?, más lejos de idiomas que podrían ser de alguna manera frecuentadas. Entonces, en este caso, pienso hoy en día con el Internet, si alguien si necesita entenderlo, tampoco es tan difícil hacerlo. Y si no, me gusta que se pueda oír y entender este idioma que está allí. ¿Y tú, David, cómo lidias con este tema? Es un poco distinto en mi caso, gracias Marta, porque el teatro, aunque no sean personajes que no estén hablando, porque puede estar eso en una didascalia, un personaje que, o sea, el autor pone Marta mira su planning, es una didascalia, no es un personaje. Pero sí que por lo menos, yo soy un poco bruto con esto, la verdad, porque a veces me parece que hay 3 cosas que quiero apuntar respecto a eso. Son clichés, se suele utilizar en dramaturgia por lo menos idiomas que no es el castellano, que suele ser el inglés o el francés, muy a menudo, para acudir a un cliché. Y entonces es el cliché que intento traducir, ¿no? El chic, bueno, el chic lo podemos dejar, todo el mundo, hasta el que no sabe lo que es, lo entiende, ¿no? Entonces, pero el cliché, según quien lo dice del chic, pues hay que pillarlo, hay que atraparlo. Y no tengo respuesta concreta más allá de esta, pero un cliché tiene una función dramática, dramatúrgica, estilística y psicológica igual o sociológica. Bueno, tiene una función, un cliché tiene una función muy importante en la literatura y en la dramaturgia más. Y creo que traducir lo que es un cliché no es una cosa que ya conocemos todos, un cliché. Es algo que nos remite a algo que creemos que sabemos lo que es. Y allí sí que es una cosa fantástica, porque hay que buscar lo que el autor nos quiso transmitir de este cliché, no tanto del sentido de lo que significa chic, sino del cliché que esconde la palabra chic en este personaje. Entonces, allí para mí se distinguen 2 cosas, es el efecto que busca el autor, si el personaje dice chic, y el significado, que a veces no es lo mismo, ¿no? Y entonces intento hacer un trabajo más técnico. La verdad, o bien lo paso muy bien, porque es un viaje no semántico, sino con el imaginario absolutamente maravilloso, o bien de verdad me saca de quicio diciendo, no puede ser que me haya puesto esta palabra aquí en medio. Pero el intermedio no existe respecto a esta situación. Eso es lo que voy a decir. Pues ahora quería pasar a haceros una pregunta relacionada con esta, en realidad 2 preguntas. La pregunta anterior trataba de la mezcla de lenguas en el texto original. Pero ¿qué pasa cuando el texto original lo que mezcla son variedades de la misma lengua? En este caso, variedades del español. Es decir, cuando tenemos personajes que hablan español con acento andaluz, con acento gallego, ya no solo con acento, sino con las particularidades. No digo que hablen gallego, sino que hablen español con la variedad que se habla más en Galicia, o que se mezclan, o por ejemplo argentinos, personajes en una obra de teatro argentina que traduzca David, pues que hablen lunfardo y que hablen el español de Río de la Plata. ¿Qué hacéis con esa variedad? Intentáis, porque también es espinoso ese problema en la traducción, porque las variedades siempre llevan una carga, están muy unidas a un contexto concreto. ¿Qué hacéis eso cuando lo trasladáis al inglés o al francés? Y en la misma línea, ya para terminar, porque son todas cuestiones relacionadas, ¿qué hacéis con la variedad, con la evolución diacrónica de la lengua? Es decir, cuando traducís una obra de una época anterior, en la cual el estadio del español es muy diferente del que leería un lector español o hispanoamericano contemporáneo, ¿qué hacéis? ¿Traducís siempre al francés o al inglés contemporáneo o intentáis de alguna manera marcar esa diferencia diacrónica en el texto original? Ahí lo dejo. Son 2 cuestiones muy complicadas y que hay que tratar con mucho cuidado, evidentemente. John Coetzee, el Nobel, que también traduce, tiene un texto muy interesante que escribió sobre la traducción de Borges, ¿no? Y habla sobre
como Borges muchas veces allanaba sus propios textos, ¿no? Como que ellos pensaban que tenían que trasladar completamente al inglés para que parecen cosas escritas en el inglés, ¿no? Y Coetzee está muy en contra de esta idea de alejar la traducción demasiado del original. Yo tuve un ejemplo muy claro en esto. Por ejemplo, yo traduje un libro de Edgardo Kozerinsky, un escritor argentino, y un libro sobre el tango, o sea, Milongas se llama. Y entonces, claro, no sé si alguien ha intentado alguna vez traducir las letras de los tangos, pero os aseguro que es muy difícil. Y cómo captas, ¿no? El lunfardo y cómo captas todos estos registros. Y al final, bueno, pues lo hicimos con una mezcla de mantener algunas de las palabras, traducir otras palabras, buscar palabras que tienen un efecto parecido en inglés. A veces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hay personas que dicen, entonces todo tiene que ser en slang, porque es un slang argentino, entonces slang inglés. Entonces, ¿pero dónde ubicas el slang en inglés? ¿No? Dices slang americano, slang de Liverpool, o sea, ¿cómo lo haces? ¿No? Y realmente puedes buscar un efecto, pero no lo puedes sobrecargar. Hay que tener un cuidado con esto. Y lo que hicimos era con los títulos, o sea, traduje algunas letras porque hacía falta para el texto, pero llegamos a una sección que eran solo los títulos de las canciones. Y al final decidimos no traducir los títulos de las canciones, sino dejar los títulos en español. Y la verdad es que más tarde me llamó Edgardo Kozerinsky y vamos a presentar el libro en breve en Estados Unidos con Alberto Mangel, que escribió la introducción, y vamos a tener una conversación. Y dijo, era perfecto no traducir estos títulos, porque claro, en argentino, en lunfardo, en realidad son como muy como bajo barrio, ¿no? Pero al mantenerlo en español tienen como un efecto misterioso que él dijo que es absolutamente como que quedó súper bien. Entonces, bueno, en este sentido, en la traducción a veces no es un calco. A veces tienes también, trabajando con el autor siempre, evidentemente, tienes la oportunidad de también hacer juegos con el texto que incluso pueden dar un sentido que en el original no pudo, ¿no? Eso es sobre, bueno, pues algunos de los textos. Yo he tenido que, en este número de Granta, por ejemplo, que tenemos 25 autores de 13 países distintos y que todos evidentemente con españoles diferentes, y cada uno de los traductores, o sea, escogí muy específicamente escritores diferentes para variar el sonido incluso de los traductores cuando estaban traduciendo, y eso era una manera de manifestar la diferencia entre los registros también de estos autores, que era muy importante. Pero hay que tener mucho cuidado de pensar, si es una palabra slang, yo lo voy a traducir en slang y así queda, ¿no? A veces hay que tener un poco de cuidado. Con Cremation también fue un problema porque son varios personajes, nunca hay citas, sino que el narrador entra y sale, entra y sale, entra y sale en la conciencia de sus personajes en un libre indirecto, y eso resulta muy difícil porque tienes que buscar una forma de diferenciar las voces de cada uno de los personajes, porque a menudo no te dice quién está hablando o quién está pensando ni siquiera hablando. Y entonces hay que encontrar una manera de variar estas voces.
Y eso se hace con, por ejemplo, utilizando, como decía antes, ciertas palabras, pues este personaje quizás utiliza más el sonido de las palabras que podrían ser anglosajones, ¿no? Entonces, su forma de hablar, porque Chirves, por ejemplo, utiliza la extensión de las frases para determinar a veces según qué personaje está hablando, porque algunos personajes piensan mucho y son como un poco más grandilocuentes y otros no son tan inteligentes o no, no verbose, como decimos en inglés. Y entonces busqué para algunos pues más, darles un toque más anglosajón para variar entre su voz y la voz de otra persona que podría ser como utilizando palabras que vienen más del latín, que en inglés son como, suena un poquito más formal, ¿no? Así es como se puede ir moderando. Gracias, Valerie. No sé si David quiere añadir algo o decir algo cómo lo aborda él, estas variedades, esta variación. Sí, con gusto, gracias, Marta. Obviamente depende del texto que traduce. Uno depende de la recepción de este texto. Traducir para la edición no es lo mismo que traducir para un espectáculo y los subtítulos. En fin, quiero decir que el marco de la recepción, que queramos o no, nos obliga a. Yo resolví este problema armando mi propia editorial. O sea que la recepción soy yo como editor, lo cual no quita que estos libros los leen algunos y algunas, y algunos me dicen, no, esto no va así en el teatro, porque somos muy autoritarios, ¿no? O sea, por lo menos en Francia. Y entonces cada uno se tiene que manejar también en este margen, digamos, cultural y político en cuanto a la lengua, ¿no? Y con eso hablo, por ejemplo, del Centro Nacional de las Letras, que es una entidad interesante, importante acá, pero que en una traducción de hace poco que yo he hecho sobre la Guerra Civil Española, que es un texto de autoficción de un autor de hoy, un chavo de hoy, español, que va a visitar la guerra civil por la memoria de su propia abuela, que sigue en Madrid viviendo, ¿no? Y entonces, obviamente, el lenguaje de la abuela, pues es un lenguaje de abuela educada, un poco del pueblo. Este registro no lo tenemos en Francia. Quiero decir, las abuelas aquí son igual de educadas que en España, pero este espacio medio que no es campesina, tampoco es urbana y a la vez tiene un lenguaje literario, digamos, ¿no? Que yo sepa, eso no existe realmente como entidad, quiero decir, literaria ni social y menos histórica, porque no hemos conocido la guerra civil y hemos conocido otras guerras, obviamente, pero el lenguaje de los años 40 español no lo voy a traducir con un lenguaje de los años 40 francés. Y tampoco lo puedo traducir como un lenguaje de hoy en día. Entonces tengo que mantener lo contrario de lo que me comentó al inicio hace un mes Valérie, de este concepto que yo no manejo en absoluto de la domesticación. Creo que no hay que domesticar el lenguaje en este sentido, al revés. Hay que mantener en la distancia y a la vez no puede ser el mismo lenguaje, si me refiero a este texto, de los años 40, porque es que no lo van a entender tampoco, ya, no lo van a entender, pues va a ser complicado entenderlo. Entonces, es también un diálogo con uno mismo más que con el autor, yo creo, para una vez más pintar lo que es el lenguaje de este personaje, ¿no? Es como una pincelada y bueno, pues ahí sí que la teoría no cabe en absoluto. Es más, hay que excluirla por completo y vivir la cuestión del lenguaje como una experiencia, ¿no? O sea, pensar el lenguaje de la abuela de los años 30, o sea, en los años 40, hablando en la fecha de hoy, de lo que ella piensa que recuerda de la Guardia Civil, ¿no? Y eso remite un tiempo también de la traducción, más que una cuestión lingüística, es una cuestión, pues eso, de la fenomenología, ¿no? Uno se encierra en esta burbuja y va intentando manejar la situación desde su lenguaje. Perdóname, la respuesta es un poco genérica, pero me parece, en lo que se refiere a mí, lo más justo. Pero para terminar respecto a esto, cuando me tocó traducir una adaptación del Quijote para una adaptación que hizo el Teatro Nacional en Bruselas, hicieron una adaptación del Quijote y para eso me pidieron, el Cervantes me encargó en Bruselas los subtítulos. ¿Ok?
y la adaptación escénica era muy moderna, rockera y bla, 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 pero súper mega rockera, ¿no? ¿Qué hacéis con eso? O sea, ¿mantenéis el lenguaje de Cervantes de la novela, más allá de la cuestión de la versión, o lo adaptáis a los personajes que están en el escenario Ujú, haciendo lo que les dé la gana, sin manejar el idioma que van a leer el público desde la sala? ujú, Pues yo, en este caso, preferí no ver el espectáculo y traducir desde mi casa ujú, solamente la versión con algunas imágenes, algunos bocetos que me mandaron y nada más. ujú. Porque creo que allí sí que es el imaginario del traductor que tiene que dominar un poco la elección del trabajo. Yo creo que sí puedo Sí, simplemente decir lo que está diciendo David. Eh, Creo que a lo que estamos llegando realmente es que la traducción, para mí, y creo que en nuestra conversación estamos viendo, es que realmente lo que prima es la cuestión estética, más que otras cosas, ¿no? Es Ujú. que es una discusión estética, es más sobre o sea, no es necesariamente hay un método que abarca absolutamente todo, sino que realmente depende de la recepción, del marco, también, bueno, del género. O sea, hay tantas cosas, pero lo que siempre hay es una cuestión de estética ujú. del trabajo. Yo creo que este trabajo desde una sinceridad, ¿no? De lo que estás haciendo. En la diacrónica, yo creo que es algo que remarcar sobre la traducción. El hecho de que, cómo es que un original sobrevive en el tiempo y que una traducción no. Y una traducción necesita ser eh, retraducida de generación en generación, ¿no? Es muy curioso y creo que tiene algo que ver con como una obra se fija en el tiempo y entonces esperas que esto sea de su tiempo, pero una traducción depende del movimiento del tiempo y las personas que están leyendo nuevamente. Mm, Especialmente en el teatro pasa Es eso. misterio, es mm. misterio, es el misterio de la lengua. Sí, Perdón un sí, segundito, Juana, ¿te parece cómo ha volado el tiempo? Que nosotros podemos seguir preguntando, pero invitamos a todos los asistentes a que formulen ya Sí, también sus preguntas. Mientras ustedes se animan, nosotras seguimos preguntando. Se nos exactamente ha ido eso el te tiempo iba, volando, ¿eh? te iba a consultar lo mismo porque yo aquí tengo todavía 2 o 3 o 4 preguntas Sí. preparadas, pero veo que el tiempo se pasa muy rápido y te iba a consultar sobre ello. Bueno, mientras no haya, como ha dicho bien Marta, preguntas del público, yo vuelvo a lo concreto, Muy que bien. después de escucharos, la verdad es que no tiene mucho sentido porque creo que entiendo perfectamente cómo es, o bueno, casi, o pretendo entender perfectamente cómo es el proceso de la traducción y que no se puede entrar en este tipo de detalles muchas veces, pero hay ciertas cuestiones que me parecen muy difíciles. Por ejemplo, en poesía es verdad que muchas veces la repetición de los sonidos, la aliteración de un determinado sonido, es el método que el poeta elige precisamente para causar un efecto poético, ¿no? Igualmente, enlazando preguntas, pues el hecho de que una frase sea más larga, como suele ser en español, digo entre pausas, o más corta, como puede ser en francés, también eso, digamos, conlleva efectos distintos, ¿no? Entonces, todo esto relacionado con los sonidos, las onomatopeyas, las aliteraciones, las repeticiones de sonidos, todo esto, ¿cómo lo manejáis vosotros? ¿No lo consideráis porque, como dice David, lo importante es captar, como has dicho David, coger la voz que está detrás del texto? ¿Te estoy citando bien? sí, 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 O sí, más o menos, sí, sí, sí. o por el contrario, si lo tenéis en cuenta, ¿os habéis encontrado alguna vez con ese tipo de problemas que son más fonéticos que otra cosa? No sé, comentadme los dos si os parece bien, o Valerie o David, como queráis.
Mira, Em, solamente, Valérie, David. por favor, no, Valérie, que mantenemos este ritmo así, Valérie, David, Valérie, Muy David. bien. Por favor. Sí, Chica, bueno, chica, no. chico. Bueno, y es muy interesante la parte fonética. A mí me interesa muchísimo. Es una parte que, bueno, es de los problemas que más me interesan cuando estoy trabajando. Y evidentemente las aliteraciones, o sea, también en la prosa, ¿no? Escritores que utilizan aliteraciones y evidentemente las onomatopeyas son muy graciosas, ¿no? Que cuando la diferencia entre una rana española y una rana en inglés, ¿no? Que es ribbit en inglés, que en español es quack, quack, ¿no? Estas como pequeñas cosas son muy divertidas, ¿no? Cuando llega. Pero las cosas como más concretas, yo creo que es muy importante. Y aquí me puedo ofrecer, por ejemplo, un texto muy bueno sobre la traducción de la poesía, que es Anonymous Sources de Elliot Weinberger, que para mí es uno de los grandes textos que habla sobre estos temas en la poesía. Pero siempre, si puedo, aunque no sea el mismo sonido, busco un sonido parecido. Si hay una aliteración, entonces mantengo la aliteración. Simplemente quizás tengo que cambiar el sonido de la palabra. Pero intento, y sobre todo en la poesía, que estas cosas son absolutamente tan importantes. Otra cosa es los adverbios. Los adverbios en castellano son feísimos. El mente, cuando cuando se traduce al castellano y se intenta utilizar todos los adverbios ingleses, es muy feo, ¿no? Y bueno, de hecho, os leo algo muy rápido de Borges. Bueno, en Bioy Casares, que es lo que estoy traduciendo ahora mismo, mi gran trabajo es el diario de que escribió Bioy Casares sobre su tiempo con Borges. Y en un lugar Bioy escribe sobre Borges el 7 de enero de 1979. Dice, Borges, convenimos en que un defecto es el adverbio en mente. Es una cola que se repite, demasiado pesada. Me dice, en inglés lo que se repite no es más que strongly, stupidly. El énfasis está puesto en strong and stupid. En español parecería que está puesto en mente, que en esas palabras no son más que dos sílabas desprovistas de significación. Entonces, claro, te dicen dónde están sintácticamente, etcétera, pero mente no tiene ninguna significación y son dos sílabas que se añaden y termina siendo como muy pesado, ¿no? En la frase. Pero al revés, aunque no en inglés quizás puedes utilizar adverbios que no son tan pesados, suenan muy mal el tipo de adverbio que se utiliza en español, en inglés, suena mal en la frase. Y yo muchas veces evito este tipo de palabra que no, en realidad no hace mucha falta. Los howevers, los neverthelesses, muchas veces en inglés pesan mucho en la frase. Muchas gracias. David. Sí, respecto a la cuestión fonética, lo que decía Valérie, divertidas, ¿no? Hay cosas divertidas. Creo que es la cuestión lúdica de la traducción. Cuando digo Sí. lúdica es jugar con, como los niños que aprenden a hablar, ¿no? Y la verdad es la cosa la más complicada que nos toca hacer, porque no podemos jugar ya una vez que tenemos el cerebro programado para generar, digamos, un sentido, ¿no? No, es muy complicado, yo creo. Que de hecho es lo que uno vuelve a descubrir cuando empieza a hablar un idioma que no es el suyo, un poco, ¿no? Pero bueno, como somos adultos, hay que buscar otro camino para resolver esto. Y como ejemplo, la verdad es que se me olvidó, hubiéramos podido proyectarlo en la pantalla, y me disculpo mucho por ello, pero traduzco a un dramaturgo chino que vive en España desde hace 25 años, que vino en el exilio con su familia, que está producido por el Centro Dramático Nacional de Madrid, que se llama Ming Wang.
Y entonces el texto que traduje y publiqué de Mink es un texto que tiene que ver con toda la, digamos, la generación de John Cage, el músico, ¿no? De eso que no hay personajes, sino solamente sonidos y voces y tal. Y entonces, y yo lo sabía, pero mi cerebro intentó en aquel momento deshacerse de esto y fue bastante interesante porque en vez de ser en línea, eran 3 columnas en la página blanca y eran palabras que iban cayendo y formando 3 voces que poco a poco se iban uniendo en la página para formar unos personajes. Y era solamente un juego fonético. Las 15 primeras páginas son palabras sueltas, pero que corresponden a 3 columnas, que son los 3 personajes, y poco a poco se van agregando y van empezando a hablar más o menos normal, para mostrarnos un paisaje hecho solamente con sonidos. Ujú. Lo único que pude sufrir bastante, la verdad, pero luego hicimos una producción aquí en el Teatro de la Ville, un teatro importante en París, un fragmento de esto con un director español que vino acá y con el Cervantes de París, que fue una experiencia excepcional para retomar precisamente este lenguaje más allá de la cuestión del significado, perdón, del sentido, ¿no? Que Ujú. es lo que es la experiencia de una palabra sola para que un actor pueda trabajar. Y así, poco a poco, ¿no? Y allí sí que es un trabajo pues poético, de hecho. Creo que en este sentido yo tuve que mantener la cuestión de la repetición, de los ritmos, y entonces lo único que pude hacer fue como triché, o sea, de vez en cuando tuve que agregar palabras o quitar unas cuantas para mantener el ritmo y la fonética Ujú. del texto en su globalidad. De hecho, es lo contrario de un calco, precisamente, Claro, Ajá, claro. lo sí, contrario. sí. Tenemos 2 preguntas, entonces, como hay muy Sí, poquito tiempo, si os parece bien, le dirijo, aunque las dos una estaba dirigida a los dos, pues dirijo una a Valerie y otra a David, si os parece bien, ¿eh? Y, y si podéis ser breves, os lo agradezco, porque hay poquito tiempo ya. Entonces, una de Roberto Gómez, se la traslado a Valerie. Los traductores basados en inteligencia artificial avanzan a pasos agigantados. Muchas editoriales incluso ya contratan al traductor humano para que revise la traducción de la máquina en lugar de encargarle todo el trabajo. ¿Creen ustedes que llegará el día en que ya no sean personas las que traduzcan? Es otra manera de preguntar qué parte de la traducción es inaccesible para la máquina. Bueno, vale, y como tú además eres editora, creo que eres ideal para responder. Sí, bueno, pues mira, el tema de la inteligencia artificial, bueno, funciona bien para las lenguas que se hablan mucho, para las lenguas que se hablan poco no, porque es la base de la congregación pues, de soluciones a lo largo del tiempo y en el Google Translate, entonces puede traducir bien de según qué idiomas y pésimamente de otros idiomas. Yo hace unos años dije imposible y ahora lo digo un poco más reservadamente. Quizás hay algunos géneros que podrá llegar a traducir, nunca tan bien como una persona, un buen traductor, puede hacerlo también como un mal traductor, pero por ejemplo, hablando de géneros diferentes, pues hay la poesía, la prosa y el periodismo. Pues el periodismo es un trabajo mucho más sintáctico, en el sentido de que simplemente se tiene que traducir las frases, no hay ningún trabajo hermenéutico, no hay ningún tipo de trabajo de interpretación, con lo cual es mucho más, un poco, Juana, en las preguntas que tú haces, para un traductor más de ensayo y más de periodismo, estas son las cuestiones claves, porque ahí no estamos hablando de la discusión estética, estamos hablando simplemente de trasladación de un sentido y ya está. Pero y esto quizás en estas partes la inteligencia artificial puede pues, llegar a hacer algunas cosas. Pero para la poesía lo veo muy difícil porque ahí sí que hay interpretación. Entonces, ni siquiera puedes decir a una de estas máquinas que lo hayan hecho bien porque como no te pueden responder por qué lo han hecho, entonces es un poco difícil, ¿no? Y la prosa siempre es este lugar de en medio, ¿no? Donde hay
que hacer una interpretación de un texto. Y parte del trabajo del traductor es interpretar el texto y traducir según cómo lo entiende. Un ejemplo, estoy traduciendo este libro de diario de Bioy y de Borges. Yo no pensaba que tendría que traducir a Quevedo, a Góngora, a Hernández, a Lugones, porque yo pensaba con las traducciones canónicas simplemente tendré que ser detective, buscar las traducciones canónicas y utilizarlas. Pues no, no he podido en ninguna. ¿Por qué? Porque Borges y Bioy citan o recitan estos textos y los comentan. Y no tienen nada que ver con cómo el traductor canónico ha traducido este poema. Entonces he tenido que retraducir todo para que adecuan a la conversación de Borges y Bioy sobre estos textos. Un traductor de inteligencia artificial, no, esto no lo puede hacer. Y finalmente, una vez estuve con un amigo que estaba diciendo, los traductores vais a cobrar poco en adelante porque solo es ahora corrección de inteligencia artificial. Y dije, pues enséñame. Y dije, Valerie es mi profesora de inglés, pero se olvidó el acento. ¿Lo sabes traducir? Sí, sí. Dije, no, lo siento, así no. Sería Valerie is my translator of the groin, ¿no? Entonces, evidentemente, todavía hay lugares que no puede llegar. Muchas gracias, Valerie. Pues hay una pregunta precisamente dirigida a David, que está en francés, pero te la voy a trasladar en español para que todo el mundo la entienda. David, a usted ha hablado del hecho de que para usted no hay psicología en la traducción de los textos teatrales. Esto me ha sorprendido mucho, dice esta persona que se llama Jane. Dice, ¿lo he comprendido bien? Le ha sorprendido mucho, que duda que lo haya comprendido bien, que no hay psicología en la traducción de los textos teatrales. Y te pide que lo expliques un poco más. Gracias, Marta. Gracias, Jane. Pues igual lo he dicho mal. Quiero decir que yo no traduzco la psicología, pero sí que puede haber psicología en un texto, obviamente, y unos personajes. Pero traducir desde la psicología un personaje, si me pueden explicar lo que es, yo encantadísimo, pero a nivel lingüístico, en el espacio lingüístico, lo que sí existe en teatro por lo menos, pero en novela también, son caracteres, ¿no? Y estos caracteres tienen unos comportamientos, tienen unos registros, lo que llamamos de registro de langue, pues singulares, ¿no? Y específicos. Esto para traducir sí funciona, pero traducir desde la psicología, os doy un ejemplo. La locura, que sería un rasgo pues, psicológico, o la sabiduría. No, la sabiduría no es un rasgo psicológico, la locura igual. Pero la locura tiene 10.000 maneras de expresarse en un personaje. Entonces, como tal, no me sirve. Lo que me sirve es el registro del lenguaje del mismo personaje, uno. Y dos, ¿cómo establezco este registro? De eso no he hablado porque es muy técnico, eso sí, en teatro. Tenemos dos esquemas en dramaturgia que nos sirven para traducir. El esquema narrativo, que es pues eso, toda la cronología del texto, y luego una visión, un esquema más vertical, que viene de la lingüística, de la escuela de Uberfield de los años 70, que es el esquema actancial. El esquema actancial no son los personajes, son las fuerzas que actúan en el mismo texto con los personajes, o dentro de los personajes, si quieren, ¿no? Y entonces cuando ya uno empieza a establecer la vinculación, la relación que tiene un personaje con otro, o con una situación, o lo que sea, entonces sí que puede definir un registro por oposición, o sea que, pues eso, Juana habla en contra de David, y ese en contra de es esto que me va a servir para definir la índole, digamos, lingüística de este personaje. Pero no es la índole de Juana ni la de David, sino es la relación entre estos dos. Y de hecho, por eso dije, no traduzco la psicología de los personajes, y con eso termino, porque en la mayoría de lo que llamamos el teatro contemporáneo,
que tiene que ver con un texto que se llama La crisis del personaje, de Avarichet, un gran catedrático francés. El personaje como tal no existe en los textos teatrales. Son voces que construyen personajes. Así que prefiero traducir voces que construyen luego el personaje en vez de interpretar la construcción de un personaje que creo que no remite a la textualidad ni a la lingüística teatral. Pour ser muy sintético, Jane. J'espère que la réponse est satisfaisante très rapidement. Muchas gracias. Juana, no sé si quieres... Yo creo que si no hay más preguntas, no hay, ¿verdad? No. Pues si no hay más preguntas, Marta, ¿qué te parece? Yo creo que podemos ir Pues terminando. podemos concluir. Si me lo permiten, voy a concluir con una cita que casualmente leí ayer de Javier Marías, que como saben no solo es un magnífico escritor español, sino un gran traductor, ganó en su día el Premio Nacional de Traducción por la novela de Tristram Shandy de Lawrence Stern. Y creo que va en la línea esta cita con lo que David y Valeria habéis defendido de la traducción como una experiencia única. Javier Marías ha escrito también sobre la traducción y dice que en el fondo tampoco hay tanta diferencia entre la creación original y la traducción. Y hay en mi libro, en Mil bosques de una bellota, hay una conversación con María sobre la traducción, justamente, y la importancia que ha sido ser traductor para él como escritor. Pues precisamente, pues quizás reproduzca estas palabras en tu libro, Valerie. Dice Marías, el traductor, al encararse con su tarea, siente el texto original como una ausencia. Lo que cuenta para él y para su labor es la ausencia de ese texto en su lengua. El traductor no reproduce, no copia, no calca. Plasma siempre por primera vez una experiencia única, irrepetible e intransferible. Así que yo creo que está bien en la línea de lo que vosotros decíais, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Suscribo completamente a eso. Es una experiencia. Es más que la creatividad de los traductores. Exacto, sí, absolutamente. De hecho, si me pueden permitir una última palabra sobre la lengua, precisamente. Hay muchas novelas sudamericanas ahora mismo, pero muchas sobre que la gente que se va en exilio, y es un tema muy actual, que no puede hablar su idioma por obligación, por exilio político, quiero decir, que fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial mucho, pero bueno, lo es de nuevo, pues tiene como la sensación que le falta un miembro de su cuerpo. No solamente es una cuestión de comunicación, le falta un miembro. Hay una novela de un argentino maravillosa sobre el idioma que falta cuando te vas en exilio por obligación, ¿no? Y creo que un traductor, una traductora está buscando este miembro que le falta siempre al traducir, ¿no? Como cuerpo, ¿no? Y pues eso, como estamos en este contexto pues me parecía interesante también apuntar que traducir tiene que ver con el exilio, que sea tanto estético, obviamente, como político. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿verdad, Marta? Ha sido fascinante. Se queda corto, ¿verdad? Se queda corto. Sí, yo creo que hemos empezado, nada más empezado, lo que ha quedado por comentar. Otras ediciones, sí. Yo quiero agradecer porque hay mucha presencia, que sepáis, de traductores, tanto de Europa como de aquí de Estados Unidos, también de estudiosos de la traducción, de universidades, alguna universidad querida para mí como Oviedo, también del Instituto Cervantes, tenemos a la traductora que es la directora de Praga, hola Luisa Fernanda, también hemos tenido del Cervantes de Utrecht, así que muchísimas gracias a todos por su presencia y por mi parte muchas gracias Juana por esta nueva edición y por la idea original de los encuentros. Y yo también quiero dar las gracias porque agradezco mucho esta oportunidad de charlar y para mí conocer a David y compartir estas conversaciones a lo largo de este tiempo ha sido una maravilla. Y me encanta que hayas terminado con Marías porque la verdad es que David lo comentó, ¿no? al principio. De que es una experiencia, es la experiencia del mundo y la traducción es esa y es una experiencia, it's a joyful experience.
Muy Muchas bien. gracias, David. Muchas gracias a todas. Yo me Qué siento amable. menos solo. O sea, un traductor, una traductora siempre se siente solo, creo. Y hoy me siento menos solo, así que Muy muchas bien. gracias. de verdad. Gracias. Está bien, está bien Gracias eso. a todos y hasta otra edición de los encuentros y hasta otro evento del observatorio también. Ujú. Bien, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas A noches. todas.